Porque si supieran las implicaciones espirituales que hay detrás de la idolatría, no se atreverían a hacerlo, porque sabrían que estarían ofendiendo a Dios. Porque el espíritu de Baal se ha movido a través de las generaciones, a través de los siglos, en las religiones, en los gobiernos. Está presente el día de hoy mientras la palabra se está predicando. El espíritu de Baal sigue operando alrededor del mundo, y mientras nosotros ahorita estamos cantando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, en otros lugares se están postrando ante unas imágenes, ante un ídolo, se están postrando y cometiendo el pecado más condenado que hay en la Escritura, que es idolatría. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que ahora se van a mezclar con las hijas de los hombres? Dice, entonces tomaron para sí las mujeres que escogieron de entre ellas, y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. Y en esos días había gigantes, los nefilims, en la tierra. Y también después de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. La Reina Valera lo describe de la siguiente manera. Quiero que quede bien clara esta porción de la Escritura, porque de ahí voy a predicar el resto de mi mensaje, de mi enseñanza hoy. Mire esta traducción del verso 4. Y había gigantes en la tierra aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 6 verso 4? Hubo una mezcla de dos géneros que Dios había creado para propósitos diferentes. Estas entidades llamadas hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y el resultado fueron gigantes. Gigantes que hasta el día de hoy en lo espiritual tenemos que enfrentar. ¿Cómo sabemos, usted y yo hoy, que se refiere a los hijos de Dios como a estas entidades espirituales? Déjeme irlo leyendo en la versión Reina Valera 1960. Veamos. Esto nos va a llevar a Génesis capítulo 6. Vaya conmigo a a Job capítulo 1. Ya vimos Génesis capítulo 6. Y en Job capítulo 1 encontramos, capítulo 2, perdóneme, encontramos lo siguiente: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, ahí está otra vez la expresión hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Nosotros vamos a encontrar en algunas citas bíblicas cómo aún este grupo de ángeles caídos, Dios hace referencia a ellos como hijos de Dios.
Lo vamos a encontrar en Pedro, lo vamos a encontrar en Judas, verso 6. Y ahí vamos a encontrar esta conexión que hay entre los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 y los hijos de Dios a los que se refieren Job capítulo 38, en Pedro y en Judas capítulo 1, verso 6. Ok. ¿Qué sucede más adelante en la historia del libro de Génesis? Vamos hasta Génesis capítulo 11. Entonces ahora ya tenemos diseminado, no solamente en la persona de Satanás, sino ahora en hijos de Dios, en ángeles caídos sobre la tierra, que se han esparcido sobre la tierra. Y en Génesis 11 nos relata la historia de Babel, dice, y en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar es Babilonia. ¿Dónde está Nehemías? ¿Dónde estuvo Nehemías por 70 años? En Babilonia. ¿Por qué la indignación de Nehemías? Por los dioses a los que adoraban los babilónicos. ¿Por qué se enoja tanto Nehemías? Y inclusive llega a golpearlos, a maldecirlos, a arrancarles los cabellos cuando se están casando unos con otros, porque Nehemías es testigo presencial del tipo de adoración que se les da a los dioses babilónicos. Y Nehemías sabe que eso va a ser una abominación delante de los ojos de Dios. Y Nehemías, por el celo de Dios en él, les dice: no, señores, eso no lo voy a permitir. Y se atreve a golpearlos, a arrancarles los cabellos y a maldecirlos, porque Nehemías sabe el alcance en el mundo de lo espiritual que esto tiene y las maldiciones que habrían de venir sobre la nación de Israel si esto sigue siendo permitido. ¿Qué sucedió en la torre de Babel? Pero sucedió, dice, y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de un renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá, confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la superficie de la tierra. ¿No les parece un poco exagerado la reacción de Dios ante esto? Aparentemente están construyendo nada más una torre, aparentemente están construyendo nada más una ciudad, pero no es eso. Lo que pasa es que en el contexto de los babilónicos, que es donde todo esto sucedió y es donde Nehemías precisamente estuvo por 70 años, en ese contexto ellos tenían dioses. ¿De dónde habían agarrado esos dioses? De los hijos de Dios, de los que ya hablamos en Génesis capítulo 6. Aquel que quiso suplantar la autoridad de Dios, aquel que quiso rebelarse con la autoridad de Dios para recibir la adoración que Dios recibía en su trono de gloria celestial, ahora estaba buscando su propia adoración, ahora estaba buscando ser adorado por los hombres, y comienza a diseminarse entre los hombres y comienza a mezclarse entre los hombres, y los hombres comienzan a adorarlo a él y a exaltarlo a él como supremo, como él deseaba ser adorado desde antes, desde que Dios lo expulsó de su consejo divino.
Y entonces ahora Satanás se ha diseminado desde que se metió en el corazón de Adán y de Eva. Vinieron los hijos de Adán y Eva y los nietos de Adán y Eva. Y para Génesis capítulo 6 se había corrompido tanto la humanidad que Dios dijo, se hartó de la humanidad, destruyó la tierra a través de un diluvio. Y ahora para Génesis capítulo 11, el ser humano empecinado y el ser humano cabezadura, ahora está construyendo una torre para adorar ¿a quién? ¿A Jehová? ¿Adorar a Dios? No, sino para rendirle tributo y adoración al espíritu de Baal. ¿Por qué estaban construyendo una torre? Porque en el contexto de los babilónicos, ellos creían que los dioses estaban los dioses vivían en las montañas, en lugares privilegiados, y ellos querían elevar una torre para poder llegar a Dios, para poder adorar a Dios. ¿A cuál Dios? Los babilónicos tenían, se ha descubierto el día de hoy, en una región, en una ciudad que se llama Ugarit. Se ha descubierto que ellos tenían a un Dios que se llama El. Así se llama el Dios que ellos adoraban, el Dios El, así, E-L, El. Y entonces en la religión de ellos, Él vivía en la parte alta de las montañas. Entonces ellos estaban construyendo una torre para adorar a Él. Y él tenía una especie de Dios regente, una especie de Dios que se encargaba de sus asuntos, que se llamaba Baal, Dios de los babilónicos. Entonces el problema que Dios tiene con la construcción de Babel es que el hombre ahora se ha enfocado a quererle rendir tributo y adoración a el Satán representado en él y representado en Baal. Y Dios dice, that's not gonna happen. No voy a permitir que tal cosa suceda. Entonces ahí sigue ahora todavía esa guerra cósmica de dos mundos espirituales, pero ya empieza a tener nombre. Ya empieza a tener nombre, se llama él y se llama Baal. La esposa de él era la diosa Astoret. La diosa Astoret, también llamada como la reina del cielo. En el siglo III después de Cristo, cuando la iglesia el cristianismo es adoptado como la religión oficial del Imperio Romano, había los pueblos paganos adoraban a una mujer llamada la reina del cielo. ¿Desde dónde viene eso? Desde acá. Adoraban a la reina del cielo. Y en el siglo III, cuando el cristianismo es adoptado como parte de la religión oficial del Imperio Romano, entonces como meten a la reina del cielo como parte de la adoración de la iglesia cristiana. Y de ahí nace la adoración a la Virgen María. Así es como nace la adoración a la Virgen María en la iglesia católica romana, porque los pueblos paganos romanos adoraban a una diosa a la cual llamaban la reina del cielo. ¿Desde dónde viene todo eso? Viene desde acá, desde los dioses babilónicos, donde él era el dios de los babilónicos, el supremo dios de los babilónicos, y tenía una esposa, Astoret. En la Biblia se menciona Astoret, se menciona Acera. Son los diferentes nombres que se usa para ella. Su símbolo era un árbol,
Por eso Dios dice: no pondrás árbol en mi altar. No se refiere al árbol de Navidad, sino al árbol de Acera, la diosa de los babilónicos. Entonces Dios en el capítulo 11 de Génesis les está diciendo: no, yo no voy a permitir que esto suceda. Entonces les confunde el idioma. ¿Y qué sucede? Que a partir de la confusión de los idiomas nacen 70 diferentes naciones. 70 diferentes naciones. ¿Qué sucede? Se diseminó el asunto. La adoración a él, la adoración a Baal, la adoración a Acera o a Astoret se diseminó. Ahora hay 70 naciones alrededor del mundo con la influencia y el pensamiento de la adoración a Baal. El nombre él, a partir de ahí, del Antiguo Testamento, a partir de entonces, no va a aparecer. El que va a aparecer es Baal. En algún punto, aún el pueblo de Israel profanó el templo de Jehová y construyó una imagen de Baal en el templo de Dios. La guerra de dos mundos, de este conflicto entre el Dios de Israel y el Dios de las naciones del Medio Oriente, Baal, era tan fuerte, era tan conflictivo, que Dios se enojó en muchas ocasiones con el pueblo de Israel, los entregó a otros como esclavos a otras naciones, precisamente porque ellos habían adorado a Baal, aquel que se había rebelado contra Dios. Y Dios entonces ahora va a entrar en un conflicto. Entonces Dios sabe que necesita para él mismo una nación, y en Génesis 12 se va a formar a una nación de un hombre llamado Abraham, y le va a decir a Abraham: Abraham, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice: y te daré esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios necesita un punto de partida, porque Dios necesita un grupo de gente fieles. Y les dice más adelante, ya en la ley de Moisés: no quiero que sean como las demás naciones, no quiero que sean como las demás naciones. Entonces ahora ya no nada más es un conflicto de dioses, sino es un conflicto de naciones. Y cuando se va a enfrentar el pueblo de Israel con las naciones en guerra, es más que dos países peleando o dos ejércitos peleando. En el pensamiento de ellos, en la cultura de ellos, es: tu Dios contra mi Dios. Vamos a ver cuál Dios es más fuerte, el tuyo o el mío. Por eso es que Balac quiere maldecir al pueblo de Israel a través del profeta Balaam, porque era un asunto de dioses, era un asunto de los dioses de las naciones, representados por Baal, que en cada región tomaban diferentes nombres, dependiendo de la región. Baal Zebú, y le agregaban el nombre Baal, y le agregaban un nombre extra para identificarlo con diferentes países. Pero era un choque de naciones, pero era un choque de reinos, para ver quién podía más. Entonces, cuando una nación ganaba sobre de otra, entonces se decía: ese Dios derrotó a este Dios. Y ese es el contexto en el cual Elías, el profeta, les va a retar a los profetas. ¿De quién? De Baal, precisamente. ¿Y a los profetas de quién? De Acera, precisamente. Y los va a retar. Y le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel andaba coqueteando con Acera y cerrándole el ojito a Baal y cerrándole el ojito a los dioses paganos. Y el profeta se va a parar frente a ellos en el libro de los Reyes, capítulo 18, y les va a decir: escojan hoy a quién van a servir. Y les dice: si Baal es Dios, entonces sigan a Baal, pero si Jehová es Dios, servid a Jehová.
y junta el profeta Elías a los profetas de Baal y les dice: vengan, los reto, construyamos un altar y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y mandan traerlo, ponen todo ahí en el altar y ellos, ahí están los profetas de Baal, dice la Biblia, rasgando sus vestiduras, golpeándose, sangrándose, haciendo todo lo que religiosamente iban a hacer para que su dios Baal y su diosa Acera hicieran descender fuego del cielo. Y entonces en ese momento el profeta está burlándose de ellos, les dice: oigan, a lo mejor está muy cansado, a lo mejor está descansando. Esa es una referencia para decir: a lo mejor fue al baño. Y les dice, o a lo mejor está ocupado, no les escucha, grítenle más fuerte, y se burla de ellos. Pero después que ha caído la tarde, les dice: ¿saben qué? Ya les di a ustedes la oportunidad. Y ahora dice: vamos a ver quién es Dios. Y manda llenar de agua el lugar, dice que lo riegan 3 veces, que hasta una zanja que estaba alrededor se llenó de agua. Y entonces esta es la declaración que hace el profeta Elías: escucha, Jehová, mi oración, para que este pueblo sepa que hay Dios en Israel. ¿Que hay Dios en dónde? En Israel. Porque en la mente de ellos era nación contra nación, Dios contra Dios. Y Dios escucha la oración del profeta Elías, y fuego cae del cielo, consume. Y entonces Elías corta la cabeza de todos los más de 800 profetas juntos, de Baal y de Acera. Ese es el contexto en el que se da casi todas las guerras, casi todos los conflictos, casi todas las, incluyendo los cautiverios del pueblo de Dios en otras naciones, fue porque ellos se entregaron a la adoración de otros dioses. Ahora entiendo por qué Nehemías les arranca los cabellos. Ahora entiendo por qué Nehemías los golpea y los maldice. En otras palabras, les está diciendo que no entienden, cabezones, que por eso estuvimos 70 años bajo el dominio de los babilónicos y ustedes quieren seguir haciendo lo mismo. La escritura está llena de anécdotas donde reyes, donde personajes importantes se casaron con hijas de naciones extranjeras y terminaron adorando a los dioses de los extranjeros. ¿De dónde vienen esos dioses? De allá. ¿De dónde vienen los dioses que adoraban los mayas? De allá, desde el tiempo de Baal. ¿De dónde vienen los dioses que adoraban los incas? Desde el tiempo de Baal. ¿De dónde vienen los dioses de los aztecas? Desde el tiempo de Baal. ¿De dónde los egipcios? Desde el tiempo de Baal. Así se llenó el mundo de principados y potestades que empezaron a buscar la adoración de los seres humanos. ¿Cuáles eran los ritos que practicaban los mayas? Los mismos que le practicaban a Baal, sacrificios de niños y de mujeres vírgenes. ¿Cuáles eran los ritos que practicaban los aztecas? Los mismos. ¿Cuáles practicaban los incas? Los mismos. ¿Cuáles practicaban los egipcios? Los mismos. Por ahí se dice que chango viejo no aprende maroma nueva. El diablo venía buscando lo mismo, fuera de aztecas, de mayas, de egipcios. Eso es lo mismo. Y hoy nosotros enfrentamos ese mismo reino. Ya no adoramos a Baal, ya no adoramos a él, ya no sacrificamos niños para ellos, ya no sacrificamos mujeres vírgenes para ellos. Pero la guerra sigue estando ahí. Pero la pelea sigue estando ahí. Pero el espíritu de Baal se sigue moviendo por las naciones el día de hoy. Ya nos llegó el evangelio, gloria a Dios. Ya nos llegó Jesucristo, gloria a Dios. Ya nos iluminó.
Pero la guerra sigue ahí, la pelea sigue ahí, la batalla sigue ahí todo el tiempo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Una cita bíblica más y voy a ir cerrando mi mensaje. Éxodo capítulo 12, verso 12. Para que veamos esta guerra cósmica de dioses, que Dios tiene que demostrar su superioridad sobre los dioses de las naciones. Dios tiene que demostrarle a los babilónicos que Él es superior a Baal. Dios tiene que demostrarle a los egipcios que Él es superior a los dioses de los egipcios. Mire usted, Éxodo capítulo 12, verso 12. Y esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Por qué Dios tuvo que traer las plagas sobre Egipto? Porque Dios estaba dictando sentencia sobre los dioses de Egipto. Porque Dios tenía que demostrarle, atención con esto, no solamente al pueblo de Israel que Él era superior a los dioses de los egipcios, sino tenía que demostrarle a los mismos egipcios que Él era superior a sus dioses. ¿Y a quién fue el primero a quien tuvo que doblegar Dios? A Faraón. Faraón era llamado hijo del dios Ra, así se llamaba el dios de los egipcios, Ra. Y Faraón era considerado hijo de Ra, hijo de Dios, de ese dios de los egipcios. Y Dios tenía que doblegar el corazón de Faraón para demostrarle y decirle: yo soy superior a tu Dios y soy superior a ti, Faraón. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo el conflicto cósmico de entidades espirituales contra las cuales nosotros tenemos una guerra, una batalla todo el tiempo. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra entidades espirituales que están en los lugares celestiales. Así que hoy tenemos una pelea contra el espíritu de Baal. Hoy cada vez que una persona se arrodilla y se postra ante una imagen, cualquiera que sea, porque el mandamiento dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Hoy cada vez que alguien venera y honra la imagen de lo que sea, you name it, usted póngale el nombre que usted guste, porque el mandamiento lo dice: no tendrás imagen, y dice: ni los honrarás. Y cada vez que alguien dobla sus rodillas ante una imagen o le ofrece un tributo o una veladora o le hace una oración, es un conflicto cósmico, es una guerra cósmica entre los dioses que reclaman adoración y el Dios de los cielos que la merece. Por eso Dios la aborrece. Y por eso Nehemías dice: ¿sabes qué? No. Se enoja, se indigna y dice: esto no lo voy a permitir. No. Venimos de la cautividad, venimos del quebrantamiento, venimos de 70 años. Esta gente nos humilló, destruyó nuestro templo, destruyó nuestra ciudad. Y ustedes todavía quieren casarse con las hijas de los extranjeros. No, lo siento mucho. Se enoja, les arranca los cabellos, los golpea, los maldice Nehemías. Y así va a terminar el libro. ¿Por qué? Porque Nehemías conoce el corazón de Dios. No te postrarás a ellas, ni las honrarás. Y vivimos la guerra, vivimos el pleito espiritual, pero no contra personas, no contra religiones, no contra individuos, no contra
otros ministros o sacerdotes. Es una guerra de tipo espiritual. Es una guerra que se pelea en los lugares celestiales. ¿Cómo vamos a derrotar el espíritu de Baal? Número 1, ya no voy a poder leerlo, se los voy a resumir. Nehemías se indigna por la manera en que han utilizado el templo. Y el templo es la adoración. Así que para derrotar el espíritu de Baal, lo primero que tienes que hacer es regresar tu rostro al único que merece adoración. Si comienzas a compartir la adoración y le das un poquito a este y un poquito a aquel y un poquito a aquella imagen, y luego lo adoras a él, contaminas absolutamente todo. Por eso Nehemías se enoja y les dice: ustedes profanaron el templo. Para derrotar al espíritu de Baal tienes que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La razón por la que Satanás te aborrece, te odia, es porque estás hecho a la imagen de él. Y cuando tu imagen se encuentra con la imagen de él en la adoración, entonces Satanás está siendo derrotado. Me dijo una pareja en una ocasión: pastor, nosotros vamos a su iglesia, pero ¿sabe qué? A nosotros no nos gusta la alabanza, nos gusta nada más su predicación. Así que vamos a llegar cuando la predicación sea, la alabanza se haya terminado, para nada más escuchar la predicación. ¡Qué desperdicio! Porque cuando tú lo adoras, tu imagen se encuentra con el que te la dio. Entonces Satanás está siendo humillado, el espíritu de Baal está siendo dominado y controlado. Cuando tú levantas tus manos y le dices: Señor, a ti te adoro, jamás me volveré a postrar ante una imagen, jamás volveré a hacer una oración que no sea dirigida a ti, porque tú eres el único, tú eres el centro, tú eres el Elión. El Elión en hebreo quiere decir el Altísimo. Él era el Dios de los babilónicos, pero el Elión, el Altísimo, es el Dios de nosotros. Primer cosa, regresa a Dios en la adoración. Nunca te vuelvas a postrar ante nada que no sea Dios. Nunca vuelvas a orar a nadie, absolutamente a nadie que no sea a Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Comienza a restaurar tu templo, tu adoración con Dios. Número 2, Nehemías los lleva de regreso a lo que la ley dice, la palabra. Regresa a la palabra. Conoce la palabra y ama la palabra. Ya prediqué de eso. Número 3. Y termino leyéndolo para que cerremos este mensaje hoy de una manera especial. Verso 31. Tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento, como para recoger los primeros frutos de todo. Mira cómo termina Nehemías: Dios mío, no te olvides de bendecirme. Si no hubiera sido por esa declaración de Nehemías final, Dios mío, no te olvides de bendecirme, si no hubiera sido por eso, me hubiera quedado con un sabor muy amargo en mi boca, en la manera que terminó el libro de Nehemías. Pero Nehemías termina recurriendo ¿a qué? Termina recurriendo a la gracia. La tercera manera en que vas a derrotar el espíritu de Baal es cuando te aferras a la gracia. Y la gracia es un regalo de Dios no merecido, es algo que no mereces. Cuando te agarras de su gracia y dices: Señor, yo no soy lo que tú quieres que sea, te fallo muchas veces, te he negado como a Pedro muchas veces,
En otras he sido como Judas. En otras he sido David. Pero me agarro, me aferro a tu gracia. Y con eso estás derrotando el espíritu de Baal. Porque estás recurriendo a Dios, aún en tus momentos más difíciles. Y Nehemías termina así: Señor, y no te olvides de bendecirme. Y no te olvides de bendecirme. Padre, no adoraremos nada ni a nadie que no seas tú. Y vamos a enfrentar ese espíritu de Baal una y otra y otra y otra vez. Y no nos vamos a rendir ante él. No vamos a dejar nunca, Señor, jamás. Ser arrastrados de nuevo, Señor, hacia el dominio y control del espíritu de Baal. Hoy sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales que se mueven y que están en los lugares celestiales. Padre, hoy declaramos con nuestra boca, confesamos que solamente tú eres Dios, que solamente tú y nadie más que tú eres Dios, soberano, fiel y verdadero, eterno, digno, que no hay nadie como tú. Hoy derrotamos al espíritu de Baal, declarando que tú eres el único Dios. Hoy resistimos al espíritu de Baal, confesando con nuestra boca que tú eres el único digno de alabanza y de adoración. Que jamás nos postraremos, que jamás, Señor, daremos gloria a nada ni a nadie,